Bien, ahora has recomenzado, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿A partir de qué momento se ha suspendido? Desde diagnóstico. ¿Dónde? Diagnóstico. En el diagnóstico. Sí. Sí, Ya hay prácticamente 50 personas entre los participantes, es demasiado grupo. Han entrado todos, ¿no? No deberían haber más de 40, 30. Bueno, no importa, de todas maneras, un momentito, tengo que grabar. Continuamos directamente. Hablaban ustedes de que se había cortado en el caso del diagnóstico. Entonces, en el caso de las leishmanias tegumentarias, es fácil hacer un examen parasitológico directo con material obtenido del borde de las lesiones. Pero este examen parasitológico solamente puede detectar hasta el 7% de las personas que pueden ser diagnosticadas. doctor, otra vez su señal, creo, de Realizar internet. una intradermos. ¿Perdón? Se escucha entrecortado, doctor, otra vez. Ya, entonces digo que también podemos realizar la intradermosreacción de Montenegro. ¿En qué consiste esta intradermosreacción? Esta intradermosreacción es la aplicación de un biológico en el antebrazo, y el biológico se utiliza de un cultivo. Los laboratorios especializados preparan, la leishmanina se llama el biológico, entonces preparan esta por cultivo, las matan a las leishmanias, y esas leishmanias dosificadas adecuadamente, entonces nos venden a nosotros para aplicar. Les voy a mostrar cómo se hace ese diagnóstico. Entonces, la intradermosreacción produce un rendimiento del 96%. Ustedes me dirán, ¿por qué no se hace pues solamente intradermosreacción? El problema es que la intradermosreacción puede dar falsos positivos en la tuberculosis, en las micosis profundas, en la lepra. Entonces, si hubiera en el Chapare, por ejemplo, la cantidad de tuberculosos que hay, entonces en esos casos podemos hacer tratamiento sin necesidad. Por eso es que se realiza el examen parasitológico directo, el cultivo y la intradermosreacción de Montenegro al mismo tiempo. Esas tres cosas son importantes. La PCR también se puede realizar, pero es muy cara. Para cada paciente eso cuesta entre 200, $300. Si son individuos pobres, eso no pueden pagarse. Pero por el otro lado, utilizando estas tres metodologías para el diagnóstico, pues, se puede subir el sistema. En el caso de la leishmaniasis visceral, no se puede hacer el examen parasitológico directo. La piel no existe
con lesiones ulcerativas, pero se puede tener material, los ganglios, por material de la médula ósea. Entonces es preferible hacer o examen parasitológico directo o cultivo, pero mejor es La señal o su internet, creo, del doctor está bajo. ¿Le escuchan al doctor, chicos? Se salió. Se salió el doctor. Se ha enojado. justo en este momento, acabo de Sigue ver. grabando. Sí, bueno, ¿dónde hemos quedado? ¿Dónde ustedes, porque yo he seguido hablando después de que se cortó? ¿Cuál ha sido el último paso que ustedes me escucharon? Doctor, disculpe, no se le observa. Prenda su cámara. Diagnóstico para la leishmaniasis visceral. Ok, Leishmania visceral, doc. un ratito.
Ahora sí, me están viendo y escuchando. Sí, doctor. Me están viendo y escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, Sí. Dígame. Dígame, pues, ¿qué es lo que desean decir? nada, doctor, continúe. Nos quedamos en diagnóstico para la leishmaniasis visceral. Ya, en el caso de la leishmaniasis visceral, entonces, decía que no se utiliza ni el examen parasitológico directo, no se utiliza ni la intradermosreacción de Montenegro, podría utilizarse el cultivo, pero mejor es la serología. ¿Por qué la serología? Porque como el parásito circula por la sangre, produce entonces la reacción de las inmunoglobulinas. Entonces es fácil tomar sangre venosa para una reacción serológica. Cualquiera de las pruebas inmunodiagnósticas como la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta. Voy a escribir aquí. ELISA, inmunofluorescencia indirecta. La hemaglutinación indirecta. Son pruebas que pueden dar mucho beneficio para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral. Entonces, en lugar, es al revés. Para la leishmaniasis cutánea, examen parasitológico directo y cultivo, y además intradermosreacción. En cambio, para la leishmaniasis visceral, serología principalmente. Bueno, se ha hecho el diagnóstico, sea que sea leishmaniasis tegumentaria o leishmaniasis visceral, lo que tenemos que hacer es encontrar un medicamento. Existen varios medicamentos que se han utilizado desde hace muchísimo. Para el caso de las leishmanias producidas para las leishmaniasis tegumentarias, sea en fase cutánea o en fase mucosa, y además para la leishmaniasis visceral, se utilizan dos medicamentos, el glucantime y el pentostam. Esos dos medicamentos tienen antimonio pentavalente. Precisamente por el antimonio pentavalente es que se utiliza eso y es efectivo. Hay otros medicamentos que tienen antimonio trivalente, esos no sirven para nada. Entonces tienen que ser antimoniales pentavalentes. Pudiera suceder que las leishmanias, principalmente la brasiliensis, en caso cutáneo y mucoso, sea resistente en forma natural al glucantimo o al pentavalente. En ese caso se utiliza la anfotericina B, pero también la anfotericina B sirve para los casos mucosos destructivos. Para los casos mucosos de mucosas destructivas ya no se utiliza ni glucantime ni pentostam. En el caso de que haya una resistencia y la anfotericina B tuviera graves dificultades de utilización, los laboratorios hindúes han preparado un otro medicamento que se utiliza por vía oral, que es la miltefosina. Sin embargo, la miltefosina es un medicamento que no todos los laboratorios del mundo tienen. Yo me acuerdo hace como unos 15 años, un poco más, yo conseguí un lote de medicamentos de miltefosina obtenidos de regalo de la Organización Mundial de la Salud, pero eso no dura eternamente, unos cuantos pacientes y se acaba. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se suele utilizar. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta sobre la intradermorreacción de Montenegro. ¿Lo puedes repetir, por favor? La intradermosreacción de Montenegro es una prueba inmunológica dependiente de las células. Prácticamente ustedes saben muy bien que entre los linfocitos hay lo que se llaman los linfocitos de memoria. Entonces, lo que se utiliza es un preparado que es el antígeno de leishmania denominado leishmanina. Ese antígeno de leishmania, preparado de leishmania, se
y inocula en la piel del antebrazo. Y al cabo de algún momento, unos 48 horas y 72 horas, tiene que haber en los casos positivos una reacción inflamatoria, como les voy a mostrar enseguida. Un momentito, por favor, les voy a mostrar algunas imágenes de leishmanias en este momento. Esta es una diapositiva de un paciente que ha tenido la mácula. Fíjense ustedes, una mácula es un lugar donde un flebótomo, donde una luxomia ha inoculado los promastigotes. Esta lesión inflamatoria es muy pruriginosa, escuece enormemente y se confunde por picadura de algún otro tipo de insecto. Esa mácula se ulcera y miren ustedes aquí una lesión ulcerativa en el hueco popliteo. Es así como se ven entonces las úlceras cutáneas. Cuando se hace el diagnóstico, se obtiene muestra del borde para poner sobre una lámina y se hace el examen parasitológico directo. Estas lesiones así suelen prolongarse por mucho tiempo. Algunas veces sanan de por sí cuando las leishmanias son benignas, pero lo normal es que dure muchísimo tiempo. Cuando las leishmanias han producido estas lesiones, en el caso de Leishmania guyanensis y Leishmania brasiliensis, entonces hay proceso inflamatorio en la nariz. Comienza habitualmente en la nariz. En este paciente, ya este paciente tenía prácticamente el tabique nasal completamente destruido, el paladar también, la faringe, la laringe, y miren ustedes hasta los labios inflamados. Eso significa que este paciente se ha aguantado su leishmaniasis durante muchísimos años. Esos pacientes, después de algún tiempo, cuando están en fase cutánea, pueden sanar con o sin tratamiento. Y el tipo de lesión de cicatriz es completamente diferente al de las úlceras, al de las cicatrices traumáticas. En el caso de las cicatrices traumáticas, suele haber una cicatriz con un queloide grueso, duro. En cambio acá es deprimido, delgado y a veces diferente del color de la piel. Cuando se hace el examen parasitológico directo, se ven linfocitos por todas partes en las muestras y también se pueden ver este tipo de imágenes. Aquí se ven unas leishmanias. Miren ustedes, esta leishmania tiene aquí un núcleo y el kinetoplasto al estar por alguna parte. Aquí se ve muy bien un núcleo, kinetoplasto. Aquí también el núcleo y el kinetoplasto. Aquí miren ustedes el núcleo y el kinetoplasto. Entonces, suelen haber en los exámenes parasitológicos directos de esta naturaleza. En el caso de una punción lumbar para la leishmania visceral, se puede ver también de esa misma manera. La intradermosreacción de Montenegro. Aquí el médico ha aplicado en el antebrazo. Miren ustedes, este es un antebrazo de una persona.
ha inoculado el antígeno aquí y se espera unas 48 horas. Al cabo de ese tiempo, entonces, se ha producido un granuloma inflamatorio grande. Cuando el granuloma tiene un diámetro de más de 5 milímetros, se dice que es positivo. Entonces, esta prueba de la infradermos de reacción de Montenegro es una prueba inmunológica celular. Cuando se hace el cultivo, en medios de cultivo, entonces se suelen ver aquí los promastigotes. Miren ustedes aquí, se ve un núcleo y aquí está el kinetoplasto y el flagelo hemerídico. Lo mismo aquí se ve muy bien el núcleo del kinetoplasto y de ahí emerge, aquí se ve a la perfección. En el caso de la leishmaniasis visceral, aquí una paciente de Puerto Suárez, precisamente donde hay leishmaniasis visceral, el hígado ha sido visto que está por debajo de la arilla costal a una cosa de 3-4 dedos. El vaso también muy grande, con mucha fiebre esta niña. En el caso de un paciente adulto con un vaso prácticamente enorme, grande, aquí está la línea divisoria de las costillas y el abdomen, entonces han dibujado el borde del vaso enorme, una esplenomegalia increíble. En el caso de una inmunofluorescencia indirecta, para eso se necesita realmente un laboratorio que tenga un microscopio de inmunofluorescencia. En el microscopio de inmunofluorescencia se utilizan antígenos que son los promastigotes. Entonces se pone el antígeno, la luz ultravioleta del microscopio hace que brillen las leishmanias, los promastigotes. En este caso es una prueba positiva. Eso en relación a la leishmaniasis. Si ustedes tienen alguna pregunta, díganme ustedes, ¿la imagen se ve así, mejor o con mayor luz? Porque mayor luz es esta. Yo creo que así se ve mejor, ¿no? Sí, Así doctor, está sí. bien, doctor. Sí, doctor. Bien, eso en relación a la leishmaniasis. Peleando con el computador, ya nos hemos pasado casi media hora. Entonces pasaremos directamente a otro tema, porque si no, no vamos a terminar nunca. En esta clase vamos a ver entonces 4 enfermedades con patrones completamente diferentes, modelos del parásito en su ciclo biológico diferentes y la enfermedad también diferente, pese a que son enfermedades por protozoarios. Vamos a comenzar entonces ahora por Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es el productor de la enfermedad de Chagas. Otra vez, si definimos esto, es el trypanosoma, y ya no es un parásito intracelular obligatorio. Es intracelular, pero también circulante en la sangre, transmitido también por vegetales, en este caso los triatominos, comúnmente denominados las vinchucas. Bolivia y todos los países de Sudamérica son Centroamérica hasta el sur de Norteamérica, son lugares donde hay la enfermedad de Chagas, dentro de los domicilios y principalmente también en la naturaleza, Chagas silvestre. Entonces, en la sangre normalmente de los animales reservorios como los roedores, los gatos, los perros y también los humanos, circulan
la forma de tripomastigote. ¿Por qué se llama tripomastigote? Aquí estamos viendo el núcleo, el kinetoplasto. Esta es la parte anterior del parásito. El kinetoplasto ha sido desplazado al otro lado y de ahí emerge un flagelo que bordea a una membrana ondulante. Ese es el tripomastigote. El tripomastigote es el estadio evolutivo infectante para el vector. Entonces, este tripomastigote llega hasta el intestino posterior y allá cambia de forma. Cambia de forma. En el caso de la leishmaniasis habíamos visto que la forma intermedia era el promastigote. Aquí no es promastigote, es epimastigote. ¿Por qué se dice epimastigote? Porque encima del núcleo se encuentra el kinetoplasto y a partir de aquí sale el flagelo. Entonces, a esta altura se ven las formas de multiplicación, las rosetas. Y cuando llega a las direcciones del vector, otra vez están los tripomastigotes. Son los tripomastigotes metacíclicos. ¿Qué quiere decir metacíclico? Quiere decir meta, ese prefijo de meta quiere decir la última terminación, es decir, la terminación del ciclo evolutivo. Metacíclico. Este parásito que ha ingresado por diferentes mecanismos atravesando la piel, ingresa otra vez en los histiocitos de la piel. Y allá se forman los amastigotes, de la misma manera como la leishmania. Cuando cumple su evolución, este histiocito se destruye y pasan a la sangre los tripomastigotes. Pero los tripomastigotes en la sangre se mantienen por muy poco tiempo, puesto que en la sangre del individuo están las inmunoglobulinas, el factor de necrosis tumoral, las citoquinas, o sea, un montón de venenos para los tripomastigotes. Por ese motivo, para poder escapar al mecanismo inmunológico del individuo, tiene que escapar y penetrar directamente en las células del huésped, en este caso, en los músculos, en las células musculares, y aquí he hecho una representación de los músculos estriados. Dura muy poco tiempo hasta que termina de multiplicarse y llenar la célula en los nidos de leishmania, que se llaman nidos de amastigotes. Entonces, una vez que se destruye esto, pasa a formar el tripomastigote. Este ciclo de tripomastigote a mastigote dura entre 14 y 21 días, tanto como si fuese en la fase aguda, en la fase intermedia o en la fase crónica. Es el mismo ciclo que durante todo el tiempo va realizándose. Tripomastigote y amastigote. Bueno, ahora vamos a ver la sintomatología. Como en otros protozoarios, tenemos que ver la fase aguda y la fase crónica. Pero aquí tenemos que hablar de magnitudes del problema. De todos los infectados, normalmente los que hacen la fase aguda son los niños. Es en los niños donde se presenta principalmente la fase aguda. De todos esos infectados, solo 2 a 5% son sintomáticos. El resto, 95 a 98%, no tienen síntomas de ninguna clase, o alguna vez pareciera que fuese una ligera gripe y pasa desapercibido completamente. Pero estos sintomáticos pueden tener síntomas muy graves que si no se diagnostican se mueren, porque los síntomas graves no sanan de por sí. Pueden producir síntomas gastroenterológicos, la diarrea principalmente, hepatomegalia, esplenomegalia. Puede el corazón estar dañado, la miocarditis chagásica aguda es realmente fatal. En estos casos, el ritmo del corazón aumenta 110, 120 por minuto. Por ese motivo se llama el ritmo de galope de la miocardiopatía chagásica aguda.
Puede ir al sistema nervioso central. Estos niños entonces pueden aparentar una meningitis o una meningoencefalitis chagásica y se pueden morir rápidamente. Si son los pulmones, entonces los síntomas han de ser dependientes del proceso respiratorio. Cianosis. Cianosis significa una coloración violácea de la piel, de los labios, etc. Puede haber combinaciones de estos síntomas. Prácticamente no hay dos chagásicos agudos con los mismos síntomas. Entonces, estos procesos de los sintomáticos chagásicos agudos son graves. Los libros suelen dar cuenta de un síntoma. Lo primerito que suelen decir es, lo primero el signo de Romain y el signo de Chagoma. Y describen muy bien, pero para la clínica no son signos ni síntomas importantes. Porque si yo trato de encontrar en un chagásico, si trato de diagnosticar por la presencia de Chagoma o Romaña, nunca voy a ver ningún chagásico agudo, porque la cantidad de Chagoma y Romaña entre los sintomáticos es del 1 al 2% solamente. Eso quiere decir, de cada 100 sintomáticos, tengo que ver el 2%. Eso significa el 2% del 2% o del 5%. Infinitamente pequeña la cantidad. Podríamos hacer un análisis numérico, pero no hay prácticamente. Entonces, estos síntomas casi no existen o se ven muy rara vez. Si nosotros buscamos diagnosticar chagásicos agudos, podemos buscar con la fiebre. Estos niños sintomáticos, todos tienen fiebre. Entonces, el síntoma predominante para que podamos diagnosticar chagas agudo es buscando fiebre. Si nosotros vemos a un niño con fiebre en un lugar endémico, debemos sospechar de chagas agudo, primeramente. Entonces, yo les voy a indicar cómo se hace el diagnóstico. La mayoría, hemos dicho, de estos niños infectados, más del 90%, pasan directamente a la fase crónica. Y en la fase crónica, la evolución de este ciclo va destruyendo las células musculares del corazón. El corazón tiene células musculares estriadas, pero en pequeña cantidad. Entonces, la destrucción de este tipo de células ha de producir, en algunos casos, alteraciones en el corazón, alteraciones de conducción del corazón. ¿Cómo diagnosticamos los casos crónicos? Normalmente llegan a nuestros consultores, la mayoría jóvenes, cuando han sido rechazados en el colegio militar, cuando han sido rechazados en algún trabajo que querían entrar, les hacen una serología positiva y están diciendo que son chagásicos. Ellos que han hecho deporte, han jugado fútbol, las chicas natadoras, etcétera, etcétera, y resulta que son chagásicos. Entonces llegan al consultorio indicando, tengo este tipo de problema. Vía positiva para chagas y en fase crónica. Lo primero que se tiene que hacer es un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal, este caso es un tratamiento específico para ese caso chagas. Si el electrocardiograma ya no fuera normal, fuera alterado, entonces habrá que mandar al cardiólogo. Tal vez él podría solicitar una inserción de un marcapasos. Ese individuo podría tener también algún tipo de problemas en el tubo digestivo, en el esófago y en el intestino. Normalmente en el intestino el megacolon y el dólico colon. El dólico colon es el colon alargado y el megacolon, colon agrandado. En esos casos, el principal signo y síntoma es el estreñimiento. Estreñimiento de más de 7 días en nuestro país significa chagas. Entonces hay que buscar esas cosas. En el esófago, el principal síntoma es dificultad de deglución. Entonces, ese síntoma se llama disfagia.
Significa que tiene molestias al deglutir cualquier alimento. Comienza principalmente la disfagia a los alimentos grandes, a los alimentos sólidos, y poco a poco llega a hacerse a los alimentos pastosos y líquidos. Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer es, se suele pedir entonces una radiografía con contraste del esófago. Bueno, habiendo hecho ese tipo de diagnósticos, corresponde entonces encarar el tratamiento. Pero para encarar el tratamiento, miren usted, para el diagnóstico primeramente, esta gráfica, que es el movimiento en concentración de los parásitos, aquí en rojo, de los parásitos en la sangre. Aquí tenemos la concentración y este es el tiempo. La fase aguda de la enfermedad o de la infección, tengan o no tengan síntomas, suele durar entre 3 y 4 meses. Aquí he dibujado en rojo 3 meses. Entonces, si nosotros diagnosticamos, le pedimos al paciente, ¿desde cuándo está enfermo? Hacen 2 días, está con fiebre. 2 días prácticamente no hay nada. No se puede pedir nada. Se tiene que esperar por lo menos 2 semanas para que podamos diagnosticar y encontrar parásitos en sangre. El mejor método para el diagnóstico de Chagas agudo es el micrométodo. ¿En qué consiste? Un ratito, me están llamando. Hola. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No he entregado. Y ya. Eso nos han pedido solamente de abril y mayo. Entonces entregaré entre estos días, pues mañana, por ejemplo. Si mañana voy y le devuelvo para que ponga la fecha de pasado mañana para junio, porque no me van a recibir hasta junio, solamente están recibiendo de a mayo. Bueno, entonces mañana le devolveré para que le ponga la fecha de junio y así y los 3. Era una llamada que estaba esperando. Entonces decíamos, el micrométodo. ¿En qué consiste el micrométodo? Pensando exclusivamente. 7 centímetros de tamaño. El pulpeo del dedo en el taloncito del niño se carga la sangre hasta cierta altura. Se centrifuga en una centrífuga de hematocrito y finalmente se ve esta parte de aquí corresponde a los glóbulos rojos tripanosomas. Entonces, de esta manera se puede ver un método tan fácil, barato y que nos da una habilidad de encontrar parásitos. Por este método alcanza más del 95%. Entonces, un método barato y el mejor método. Hay otros métodos. Existen la gota gruesa, la gota fresca y demás, pero que en conjunto no rinden más que un 60%. Se han descrito en los libros antiguos, dicen, el seno diagnóstico, que da casi el 100%, pero el seno diagnóstico prácticamente da el resultado al mes de haber tomado la muestra. Yo me pregunto, ¿para qué me sirve un seno diagnóstico positivo si ese niño ya se ha muerto? Porque para diagnosticar ese niño y tratarlo, ese niño está con este tipo de síntomas
grave. No puedo esperar un mes. El niño no espera un mes, por lo tanto, el seno diagnóstico no sirve que en el examen no se equivoque. Para la etapa crónica de la enfermedad, ya no hay ni inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M, que prácticamente se pierde a los 6 meses más o menos. Pero la inmunoglobulina es prácticamente toda la vida. Por lo tanto, todo chagásico crónico da reacción positiva inmunológica. Puede ser lo que les dije para la leishmaniasis visceral, el ELISA, la inmunofluorescencia indirecta, la hemaglutinación indirecta. Esos 3 métodos se utilizan para diagnosticar chagas crónicas. Entonces, hemos hecho el diagnóstico. Corresponde ahora encontrar el medicamento. Los medicamentos que se han utilizado desde hace muchísimos años son el benznidazol y el nifurtimox. El nifurtimox ya casi no existe. A decir, los laboratorios han dejado de producir, pero como cultura general, el que se utiliza es el benznidazol. Se tiene que utilizar por mucho tiempo. Generalmente el tratamiento dura más de un mes. Mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque estos nidos de amastigotes de los miocitos, cuando pasen a tripomastigotes, van a encontrar en este medio al benznidazol en la sangre. El benznidazol no es capaz de entrar al interior de la célula, solo se queda en la sangre. Entonces, de esa manera, en un mes y medio, todos los nidos de se van a morir. Por ese motivo, entonces, fácil hacer un tratamiento de los casos crónicos y mejor a sus. Muy bien. A la pregunta. Silencio absoluto. Doctor, en cuanto a la cardiomegalia, Ya. ¿este lado prepondera el lado derecho o izquierdo? La mayoría de los cardiomegálicos en la fase crónica es en la fase crónica. En la fase aguda también puede haber una cardiomegalia aguda, pero que se restituye normalmente. Hablando de cardiomegalia, es en la fase crónica. Es a predominio del lado izquierdo. No es al lado derecho, es al lado izquierdo. Entonces, es ahí cuando crece tanto y precisamente por el mal funcionamiento puede producirse además un aneurisma de punta del corazón. Y eso punta. ¿Listo? Está bien, había una contradicción de esa parte en el libro. Decía en unas partes el lado derecho y en otras el lado izquierdo. Bueno, hay prácticamente algunos que ven más el lado izquierdo y el lado derecho, pero de cualquier manera, el lado que el corazón hace más esfuerzo para enviar la sangre, ¿cuál es? ¿El lado derecho o el izquierdo? El izquierdo. Bueno. Bueno, como usted dice, pero de todas maneras hay muchos Me cago en la autores mierda. que dicen, pero poco importa que sea el lado. ¿Qué cosa? ¿Qué fue? A ver, ¿qué es lo que está pasando?
El siguiente tema, Toxoplasma gondii. Otro parásito interesante, pero en sus consecuencias para algunos grupos. Toxoplasma gondii también es un protozoario intracelular, principalmente. Intracelular. Es el más extendido en la naturaleza. Pueden infectarse las aves, probablemente los reptiles también, todos los mamíferos, los roedores, los desdentados, los armadillos, todos esos animales tienen Toxoplasma gondii. Entonces es el más extendido en el reino animal. Vamos a ver aquí dos cosas importantes. Miren aquí. Esta parte de aquí corresponde, este dibujo corresponde al intestino de los felinos, principalmente los gatos. Los estadios evolutivos infectantes para los gatos son los oocistes y los trofozoitos. Pueden ser los trofozoitos en forma de quistes verdaderos o pseudoquistes. Todo eso ingresa al intestino del gato. En el intestino del gato se liberan los esporozoitos y primeramente los esporozoitos ingresan a algunas células y ahí comienza una forma de división celular, es decir, de multiplicación de los trofozoitos. Es la esquizogonia. Estos esporozoitos en el interior se convierten en trofozoitos, se multiplican. Estos trofozoitos pueden convertirse en gametocitos, gametocito masculino y gametocito femenino. Habitualmente es el gametocito femenino que ingresa a otras células y tras el gametocito femenino es el masculino que va a fecundar. En ese momento entonces se convierte en un huevo. Ese huevo va a multiplicarse, va a crecer y se transforma en un oociste. Este oociste sale con las heces del gato. Inunda el medio ambiente. Entonces tenemos dos formas en el gato, la esquizogonia y la gametogonia. Dos formas, una de multiplicación de tipo sexual y la otra asexual. En el medio ambiente los oocistes van a ser entonces los medios para poder inundar, para poder infectar a los humanos. Entonces, los humanos se infectan tanto de oocistes como también de trofozoitos. Si se infectaran por trofozoitos, con la masticación, por ejemplo, los trofozoitos de la carne de vaca. Miren ustedes, la mayor parte de la gente le gusta la carne de vaca muy poco cocida. Si ustedes van a cualquier restaurante, los meseros suelen preguntar, ¿su carne la quiere bien cocida, 3/4, medio o poco cocida? Y la mayor parte de la gente suele decir, no bien cocida. Ahí pueden estar comiendo trofozoitos de toxoplasma. Uno puede comer y están masticando, se liberan entonces los trofozoitos y esos trofozoitos ya penetran por la faringe. Por eso uno de los síntomas importantes de la toxoplasmosis adquirida es la faringitis con la posterior aparición de los ganglios cervicales en los casos de toxoplasmosis ganglionar. Los oocistes penetran hasta el intestino, en el intestino salen los esporozoitos y los esporozoitos atravesando el intestino llegan otra vez a los ganglios mesentéricos. En los ganglios mesentéricos ingresan a los histiocitos y allá comienza la multiplicación de los trofozoitos. Un tipo de trofozoitos denominado taquizoitos. Aquí estamos en la fase aguda de la enfermedad.
Entonces, los taquizoitos se encuentran en la fase aguda, produciendo los pseudoquistecitos llenos de trofozoitos, se llaman pseudoquistes. No son todavía los quistes verdaderos. Estos pseudoquistes se rompen muy fácilmente y los taquizoitos liberados penetran a la sangre. Entonces, por la sangre circulan para ir a todos los lugares, a todos los órganos, principalmente a los músculos, al cerebro, al ojo. Y de esa manera, a medida que pasa el tiempo, esos trofozoitos en los músculos, en otros órganos, se multiplican produciendo los quistes verdaderos. ¿Qué es un quiste verdadero? Es un trofozoito en el interior del cual se multiplican varios otros trofozoitos. Ese es un quiste verdadero, de producción, de multiplicación lenta. Por eso estos trofozoitos se llaman bradizoitos. Bradi quiere decir lento. Taqui, en este caso, es rápido. Este tipo de multiplicación es una multiplicación bien rara. Por eso se llama endodiogénesis, multiplicación endodiogenética. Entonces ya tenemos los dos extremos, la fase aguda y la fase crónica en el ciclo biológico. ¿Qué es lo que pasa con la sintomatología? En la fase aguda, solamente pocos de los infectados hacen síntomas. La mayoría no tiene absolutamente nada, aunque estén infectados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal forma de sintomatología? La forma ganglionar. ¿Qué quiere decir eso? Que aparecen ganglios en la cervix, en las axilas, en los huecos poplitos, en las ingles, en todas partes. La forma ganglionar. Con fiebre, evidentemente. Algunos que tienen mala suerte pueden llegar esos trofozoitos al globo ocular, a la retina, produciendo la destrucción de la mácula lútea y produciendo ceguera. Algunos otros llegan al cerebro, en los casos de mucha mala suerte, entonces producen meningoencefalitis toxoplasmática, que son muy raros, muy pocos casos. Entonces, si yo veo un caso de una toxoplasmosis ganglionar con fiebre y muchos ganglios, y es una persona acostumbrada a comer principalmente carne mal cocida, entonces es fácil darse cuenta. Los oculistas pueden ver las lesiones, los neurólogos, los problemas de tipo cerebral. Y es fácil darse cuenta por muchas cosas. Entonces, lo que se hace en esos casos es el diagnóstico. ¿Qué es lo que se utiliza como diagnóstico? Estos trofozoitos circulando en la sangre no son en concentraciones altas. Aquí he dibujado la concentración en azul. Muy poca concentración, que no llega a esta línea. Si llegara y sobrepasara esta línea, se podría encontrar por un examen parasitológico en sangre estos trofozoitos. No se puede, por lo tanto se desecha ese método, no sirve para toxoplasmosis. Pero las reacciones inmunológicas, aquí está en rojo la inmunoglobulina M. Hay una reacción inmunológica brutal, fuerte, enorme. Los títulos de anticuerpos suelen sobrepasar los límites. Tras eso, en verde, la inmunoglobulina G, que dura toda la vida. Toda la vida. Bueno, entonces, ¿en qué casos podríamos nosotros tener problemas? Si más del 90% de la gente no tiene síntomas. El problema está en las mujeres embarazadas. Si ya los individuos han entrado a la fase crónica, hombres o mujeres, no hay más ningún problema, porque la presencia de inmunoglobulinas ante toxoplasma, la IgG, va a impedir a que haya nuevamente una fase aguda.
En las mujeres embarazadas es peligroso porque si en el embarazo, durante el transcurso del embarazo, ocurre una fase aguda, esa mujer tiene riesgo de que ocurra una transmisión vertical de la madre al hijo a través de la placenta. Pero para eso tiene que ser una mujer que no tiene previamente toxoplasmosis. Entonces, la fase aguda de la enfermedad solo ocurre en personas que no tienen todavía toxoplasmas en su interior. El embarazo se suele dividir en 3 trimestres. Aquí hemos dibujado una línea. Primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Si la transmisión de la madre al hijo ocurriera en el primer trimestre, prácticamente ese producto de la concepción es todavía todavía no es feto, es un embrión, todavía no hay placenta. Entonces esos toxoplasmas van al cerebro, destruyen, ese niño se muere y se aborta. Aborto espontáneo en la toxoplasmosis aguda. Los que son transmitidos en el segundo trimestre prácticamente son los que reciben los más graves síntomas, porque el toxoplasma va al sistema nervioso. Entonces, en este caso, ese niño va a llegar al término del embarazo y va a tener bajo peso. Bajo peso, esos niños pueden nacer de 1 kilo, kilo y medio, etc. Pero con cabezas grandes, porque tienen una macrocefalia, una hidrocefalia o tal vez cerebro pequeño, una microcefalia. Pero al mismo tiempo también pueden tener ceguera. Pueden haber cálculos en el cerebro. Entonces nacen al momento del tratamiento, del nacimiento con síntomas muy específicos. Aquellos que nacen, que son transmitidos en el tercer trimestre del embarazo, prácticamente pueden llegar como si fueran sanos. Y la mayor parte de esos niños nacen casi normales. La única cosa que en el transcurso del tiempo después del nacimiento del niño se puede ver algunos signos y síntomas, principalmente ceguera, convulsiones. Los neonatólogos, en todos los casos, en todos los lugares donde hay partos, suelen estar esperando el nacimiento de ese niño. El neonatólogo es el que prácticamente es el primero que recibe al niño tras el nacimiento. Pesa al niño y se da cuenta, bajo peso o este tipo. Y hay síntomas específicos. Esos niños pueden nacer con fiebre, pueden nacer con aumento de la coloración en las conjuntivas. Es la bilirrubina que no se ha eliminado todavía del organismo. Pueden nacer con otro tipo de sintomatología. Y esas sintomatologías se acostumbra incluir dentro de esta denominación del TORCH. TO de toxoplasma, R de rubeola, C de citomegalovirus, CH de Chagas. Eso quiere decir que estas enfermedades pueden producir síntomas en el momento del nacimiento del niño semejantes. Entonces, ¿cuál es el problema del neonatólogo? Tiene que solicitar pruebas serológicas para toxoplasmosis, para rubeola, para citomegalovirus, para Chagas. Y dependiendo de cuál es el tipo de problema que tiene ese niño, tendrá que hacer el tratamiento. En este caso, si fuese de toxoplasmosis, tiene que hacer tratamiento. Y el tratamiento para esos niños, trimetoprim, sulfas y pirimetamina. Durante el embarazo, si acaso normalmente todos los sistemas de salud del mundo entero, cuando la madre siente que está embarazada, va al primer control prenatal. Y entonces el ginecobstetra lo que suele pedir es serología para toxoplasmosis. Si hubiera IgM
alta, entonces puede ser que esa persona esté cursando un proceso de toxoplasmosis aguda. Si se diagnostica como toxoplasmosis y está embarazada, lo que significa es tratamiento a la mujer. En el caso de Chagas, les dije, a las mujeres embarazadas no se hace tratamiento para el Chagas, pero en el caso de toxoplasmosis sí se hace a la embarazada. ¿Qué medicamento? La espiramicina. La espiramicina atraviesa la placenta, por lo tanto no le llega al niño. Muy bien. Eso en relación a la toxoplasmosis. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Estaba leyendo que la esperamicina, si bien no atraviesa la placenta, no hace un tratamiento total en la mujer embarazada y que tal vez podría haber afectado al feto y que mire al bebé y una vez que nazca este se tiene que hacer un tratamiento. Esa Claro, parte no entendí muy bien. claro. En realidad es efectivo para la mujer. Lo que no es efectivo es para el feto. Al feto no le llega prácticamente nada de espiramicina. Por lo tanto, si se hace el diagnóstico de la mujer embarazada que ha hecho una toxoplasmosis aguda, se tiene que esperar. Esa mujer está marcada para cuando vaya a desembarazar, a ese niño le tengan que hacer una prueba de toxoplasmosis. Ahora, no todas las mujeres que hacen la fase aguda transmiten sus toxoplasmas a sus fetos. El porcentaje es relativamente bajo, entre 5 y 10% solamente. Entonces hay un margen amplio de que esos niños no tengan toxoplasmosis. Por eso es que en el momento del nacimiento se tiene que hacer serología a todos esos niños recién nacidos. Está bien, Más, doctor, gracias. Doctor, disculpe, la serología para identificar, digamos, una madre embarazada que tiene toxoplasmosis, ¿es el IgM, no? ¿Su identificación u otra cosa? claro, IgM puede ser, es lo más acertado pedir IgM, pero cualquier tipo de serología puede ser ELISA. ELISA es un método realmente entre los mejores de los tres que les he indicado. Hay los tres: ELISA, inmunofluorescencia indirecta y hemaglutinación indirecta. El mejor es el ELISA. Doctor, los niños que llegan a nacer en lo que va a ser el tercer trimestre de la madre, ¿sí nacer con la tríada de Salin o van a haber excepciones en donde los niños no tengan esa tríada? Claro, la mayoría no tiene. La mayoría de los niños no tienen. Les he dicho que solamente de todas las mujeres que hacen tienen no tenga triada. Entonces, ahí se verifica
¿El doctor se ha salido o es mi internet? En su internet. Salió. Ah, ya. ¿Quién era la que se cagaba en la mierda? ¿Qué habla ahora? ¿Qué les pasa? Ya, que conciencia, Hablan de una vez. a conciencia. Pero una yo lo que vi. O sea, la Ya chica basta, Era, me cayó era todo una foto de Yamika. Ahí está, la de foto de Yamika. Yo creo que estaba en el baño. No, se cayó todo mi estante con mi celular y casi aplasta mi computadora. O sea, literal, todo se ha caído. Y yo, Rayos, Belén. o sea, sí, Diablo, no, señorita. no me di cuenta que estaba pues, Ahora sí deberían estarme escuchando. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, Doc. Sí, doctor. bien. Prácticamente ha sido lo último ya de toxoplasmosis. Antes de que vuelva a ocurrir este tipo de cosas, pasaremos de una vez malaria. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. O si quieren, hagan más preguntas. Veremos qué podemos hacer con... Doctor, disculpe, una pregunta. Sí, adelante. Pregunten. ¿Cuál es la célula diana de los bradizoitos? O sea, ese quiste verdadero que se forma, ¿en qué célula está? En los histiocytos, la célula, los bradizoitos o los taquizoitos. Bradizoitos, doctor. No. Es al interior de un toxoplasma, una célula de toxoplasma, a su interior se forman otros toxoplasmas, otros trofozoitos de toxoplasma. Por lo tanto, la cubierta del quiste es un toxoplasma. No es una célula del organismo humano. Ah, ya. Gracias, me estaba confundiendo. Ok. Y doctor, una consulta. Sí. ¿La reproducción sexual se produce solo en los gatos? En los gatos solamente. Única y exclusivamente en los gatos. En los gatos no se produce tanto la reproducción sexual como la sexual. En los gatos sexual y la asexual. En los humanos solamente se produce una división binaria. Está bien, gracias, doctor. Ok. Aquí quiero mostrarles un tripanosoma en sangre. Miren ustedes, todos estos son glóbulos rojos y aquí un tripanosoma. Se ve muy bien el núcleo del kinetoplasto. Es así como se ve en un examen parasitológico directo, en sangre, los tripanosomas. En cambio, los toxoplasmas son así. Aquí es una tinción muy mala. Tienen una forma de banana en el núcleo principalmente. Si nosotros viéramos la estructura, en un extremo hay lo que se llaman las róptrias. Pero en esta tinción no se puede ver. Pero la imagen recuerda a la imagen de toxoplasma, un trofozoito de toxoplasma.
Ahora vamos a ver malaria. Plasmodium. El caso de Plasmodium es completamente diferente. Hemos visto ya 3 modelos, leishmania, trypanosomas y toxoplasma, que se manejan de diferente forma y nos complican a los médicos para hacer el diagnóstico. Sería lindo que todos tuvieran el mismo corte, pero no es así. Es también una enfermedad transmitida por insectos, en este caso son los mosquitos anófeles. Entonces, ocurre de la siguiente manera. En la sangre, en un momento determinado de la sangre, de la infección por plasmodios, aparece una forma evolutiva que se llaman los gametocitos masculino y femenino. Estos 2 tipos de gametocitos tienen que ser aspirados por el vector, por el mosquito. Una vez que llegan al estómago, el gametocito masculino, que es el microgametocito, se esfacela y una unidad de ese gametocito ingresa al gametocito femenino y lo fecunda. Producto de eso se forma un ooquineto. Ooquineto significa un huevo que se mueve como un gusano. Este ooquineto se va hacia la pared del estómago y sale por fuera, se insinúa por las células y sale una formación así, que va creciendo paulatinamente. En su interior se forman los esporozoitos. Estos esporozoitos, cuando ya el quiste se destruye, los esporozoitos entonces se concentran en las glándulas salivales del mosquito. Y son los esporozoitos los que son inoculados al humano en la picadura. Prácticamente el mosquito introduce en su saliva millones de esporozoitos. Estos esporozoitos van directamente a todas las especies. Vamos a hacer un paréntesis. Plasmodium falciparum, que hay en Latinoamérica, en el África. Plasmodium malariae solamente hay en el África. Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi son de la Oceanía, del Asia. Entonces son 5 especies. En Bolivia, en Sudamérica y en Bolivia hay Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. ¿Cuánto dura la reproducción de Plasmodium vivax y falciparum? Cada tercer día ocurre una reproducción, un ciclo en el interior. Por eso se llama terciana, a vivax y falciparum. Plasmodium malariae ocurre cada 4 días, por eso se llama cuartano. Nos vamos a olvidar de estos 3 y nos vamos a ocupar exclusivamente de vivax y falciparum. Plasmodium vivax se llama terciana benigna porque sus síntomas no son tan desagradables como lo es falciparum. Falciparum puede ocurrir, puede matar fácilmente. Y hay muchos millones de niños en Latinoamérica, en Bolivia sobre todo, Plasmodium falciparum y vivax se presentan en las poblaciones y tienen de pando todos los lugares de los ríos, de las lagunas de esos lugares. Entonces, es un problema de salud importante la malaria. Os decíamos que todas las especies llegaban hasta el hígado. Los esporozoitos llegan al hígado, ingresan al hepatocito y en el
conforma un trofozoito de hepatocito y se convierte en un esquizonte exoeritrocitario. El esquizonte exoeritrocitario se destruye y libera a la sangre libre los merozoitos. Los merozoitos ingresan a nuevas células rojas, o sea, a nuevos glóbulos rojos, nuevos eritrocitos, y allá se convierten en trofozoitos. Estos trofozoitos aparecen en los gametocitos, tanto masculino como femenino. Y son estos los que, circulando en la sangre, pueden infectar a los mosquitos otra vez. Ahora, la historia no termina ahí. La historia más bien comienza ahí. Aquí en una gráfica de los trofozoitos entran a la sangre en pequeña cantidad y sobrepasan este umbral, una línea. Cuando la concentración de parásitos sobrepasa esta línea, ocurre lo que se llama un acceso malárico. El acceso malárico está compuesto por, principalmente, una primera etapa y finalmente la sudoración. Pasa ese periodo, la concentración de parásitos baja por esta línea. Existe entonces un periodo que se llama de apirexia. Apirexia significa sin fiebre. Pareciera en este momento que el paciente no tiene ya ninguna enfermedad. Es como si se hubiese sanado. Entonces, en el caso de Vivex y falciparum, al tercer día otra vez vuelve a aparecer otro acceso malárico. Y así se sucede durante mucho tiempo, hasta prácticamente casi un mes. Al mes aproximadamente casi desaparecen estos signos y síntomas, producto de la presencia de las inmunoglobulinas. Entonces, si en el caso de Plasmodium falciparum no se han muerto estos niños, o los adultos en buen estado físico y muy bien nutridos pueden permanecer durante mucho tiempo, pero prácticamente desaparecen. Los que perviven son los Plasmodium vivax, a partir de un estadio evolutivo que solo tiene Plasmodium vivax, no tiene Plasmodium falciparum. Ese estadio se llama hipnozoito. Hipnozoito significa trofozoito durmiendo. Entonces, cuando ya ha desaparecido al cabo de un mes los excesos panúricos en Plasmodium vivax, en algún momento ocurre una recaída. Doctor, se escucha entrecortado. Internet, doctor. Esta recaída es producto que el trofozoito ha entrado en acción y menos desde qué punto que se ha escuchado sin dificultades. No se escuchó bien lo del acceso malárico, doctor, pero después ya se escuchaba y luego se volvió a cortar. Hasta que se habló de los de Plasmodium vivax de los signozoitos. No escuchan nada. Para abreviar, producen recaídas, lo que no sucede en Plasmodium falciparum. Pero
Doctor, su micrófono está en silencio. Voy a volver a repetir. Entonces, decía que Plasmodium falciparum es grave por dos motivos. Un motivo importante es que los esquizontes en Plasmodium falciparum son secuestrados en las vísceras. Y en las vísceras, entonces, ocurre el estallido de los esquizontes y en ese punto, debido al estallido de los esquizontes, entonces van a impregnarse de una sustancia que se llama la hemozoína. La hemozoína es un pigmento malárico muy dañino, muy tóxico. Entonces, por ejemplo, en los individuos que tienen la malaria cerebral, la malaria pulmonar, que son graves y que matan, entonces si se hace una autopsia y se ve un estudio histopatológico, de puntos negros, que es parasitaria súper importante, alta, la carga parasitaria es alta. ¿Por qué? Porque parasita a todos los glóbulos rojos de cualquier edad, glóbulos rojos jóvenes, los reticulocitos, glóbulos rojos maduros y los glóbulos rojos viejos. A los tres tipos de glóbulos rojos parasita Plasmodium falciparum. En cambio, Plasmodium vivax solamente parasita a los glóbulos rojos jóvenes. Por ese motivo, entonces, la carga parasitaria en falciparum es alta. Y si además hay secuestro visceral de los esquizontes en Plasmodium falciparum, dense cuenta ustedes la gravedad de la situación en el momento del estallido de los esquizontes. Bueno, llega un momento entonces en que hemos hecho el diagnóstico clínico, tenemos que hacer el diagnóstico. Dos pruebas son importantes, la gota gruesa y el extendido, les voy a mostrar enseguida. Como quiera que hay gran cantidad de parásitos, miren ustedes, gran cantidad de parásitos en sangre, no se requiere de otro método, porque siempre se encuentran glóbulos rojos parasitados. Y después de hacer el diagnóstico, viene el tratamiento. Antiguamente, ambas especies hacían el tratamiento con cloroquina y con primaquina. El problema es que Plasmodium falciparum ahora es resistente a la cloroquina. En ese caso, entonces, Plasmodium falciparum se tiene que utilizar quinina, mefloquina y un nuevo medicamento que desde hace pocos años que está en el comercio, el artemisín. El artemisín ha sido motivo de un premio Nobel de una científica china. Le han otorgado precisamente porque ha descubierto el artemisín y ha puesto en boga. Entonces, el artemisín como que es muy útil para el tratamiento de Plasmodium falciparum resistente a la... En Plasmodium Doctor, está entrecortado. se sigue utilizando No se escucha nada.